Estamos de vuelta, amable audiencia de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, con nuestro programa Una mirada crítica sobre Guatemala. Y estamos abordando un tema interesante que es mirando desde la comunidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el sentido comunitario? Y para ello pues tenemos a dos grandes invitados, que es Óscar Conde y Roberto Cáceres. Y estábamos profundizando en el segmento anterior sobre qué es la comunidad, cómo es que se han insertado, cómo es que se trabaja desde o con la comunidad. Y en ese sentido, pues quisiéramos que nos pudieran problematizar, empezando ahorita contigo, Roberto, sobre en la comunidad más allá del espacio territorial, cultural, qué problemáticas se está viviendo en las distintas comunidades cuando tenemos ciertos modelos que se están tratando de imponer. En ese sentido, pues quisiera que nos pudieras compartir desde tu experiencia. Bueno, primero sería las problemáticas internas, porque es importante el propio liderazgo de las comunidades, ¿no? Una de las cosas más importantes es la construcción del liderazgo comunitario. Y en esto hemos visto que a veces cierto individualismo en la formación general que se da o dentro de la propia cultura dificulta tener un sentido de equipo y un sentido de liderazgo comunitario. Entonces, el primer obstáculo que nosotros encontramos es que las comunidades tienen que tener el criterio de poder evaluar a aquellos líderes auténticos que tienen una visión del bien común y que actúan en función de eso. Media vez las comunidades tienen esta capacidad, ya pueden plantear necesidades que vayan realmente a ser colegiadas, comunitarias, del grupo, y no, digamos, negocios de un líder, o de una familia líder, o de un clan líder. Entonces, eso es importante, que la comunidad misma sea la que empiece a identificar y reconozca sus interlocutores, los que expresan las necesidades de las comunidades. El segundo problema ya es lo que habíamos dicho anteriormente, es la falta de un planteamiento científico y técnico más humilde, menos, digamos, orgulloso de su saber y que no reconoce ese conocimiento que existe en las comunidades. Entonces nosotros vemos que cuando los técnicos, los militantes inclusive de afuera, llegan con cierta humildad y más a escuchar y a aprender que a enseñar, rápidamente se establece un lazo de equipo, un lazo se identifica y la comunicación ya es más certera. Pero no siempre existe eso. Tenemos nosotros que formar a todos los que están en relación con la comunidad, que tienen que tener esa humildad de entrada. Ya es un tema de formación, ¿verdad? De formación, de valores, de comunicación. Y en el caso, Óscar, sí. ¿Qué nos puedes compartir? Fíjate que enlazando con lo que dice cabalmente Roberto, creo que es muy importantísimo esa humildad con que se debe llegar a la comunidad. Reconocer de que nosotros, pues los que intervenimos en una comunidad, acompañando el proceso que ellos están iniciando de defensa, en este caso de bienes naturales, nosotros hemos aprendido a través de los años a tener metodologías para precisamente construir el conocimiento juntos. ¿Verdad? No llegar como, ¿verdad?, a imponer o a querer asesorar nada más en conocimiento, sino construcción. Entonces pongo un ejemplo, nosotros con las comunidades hacemos un diagnóstico que consiste en hacer la historia comunitaria ecológica de mi comunidad. Entonces, este es un ejercicio que se hace en plenaria. Invitamos a los ancianos y ancianas, ahí sí que las personas más ancianas de la comunidad, y hacemos un conversatorio muy interesante donde hacemos una línea del tiempo y les preguntamos a ellos cómo era la vida antes, cómo era que accedían al agua, cómo era que trataban sus basuras, cómo era su agricultura. Y los jóvenes y niños escuchan y a veces hacen preguntas, pero quienes tienen la narrativa son los ancianos y ancianas.
Y a veces se vuelve hasta una especie de competencia a ver si los ancianos o las ancianas recuerdan más. Y en una comunidad de Charrancho fue increíble, las mujeres ancianas comenzaron a recordar cosas de mucho antes y comenzaron a mencionar especies, porque hacemos un recuento de especies, qué especies recuerdan, de flora y fauna, eventos históricos, sociales, importantes. Entonces vamos llenando un cartel y uno se maravilla de ver toda esa vida que había antes. Estamos hablando de 50, 60 años hace, porque por lo regular son personas de 70 años para arriba. Y entonces en la comunidad hay gente que comienza a llorar, porque dice, todo eso ya no está. Digamos, la quebrada donde nos bañábamos, el agua pura, el paisaje, la tranquilidad, hablan de las cuestiones de relaciones sociales y todo. Entonces es un ejercicio muy bonito, porque es un ejercicio de entrada que nos pinta cómo era la vida antes, cómo se fue deteriorando, porque van apareciendo los acontecimientos, y al final se hace un balance de cómo están ahora. Y por lo regular el balance es bien negativo, ¿verdad? Las fuentes de agua totalmente contaminadas, ¿verdad? Una dependencia del acceso al agua de forma conflictiva, cuando antes era una cosa bastante democrática, diría yo, ¿verdad? El acceso al agua era una cosa bastante natural, pero se ha perdido. Entonces, pongo ese ejemplo porque es un ejemplo interesante de cómo construir desde la comunidad un conocimiento que se ha ido perdiendo y sobre todo para comparar el deterioro de la vida comunitaria a nivel social e histórico. Hablando de deterioro, no es es un tema que tendríamos que, pues, tal vez evaluar desde fuerzas externas, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes compartir? O sea, Sí. ese impacto cuando se habla, bueno, ya no se tienen las mismas condiciones medioambientales, el agua. Sí. ¿Qué es lo que está provocando? Pues, por ejemplo, en la costa sur hicimos en Santa Ana Mixtán, en la Concepción, hicimos ese ejercicio y lo que resultó en el narración histórica es la llegada de los agroquímicos, ¿verdad? Que la revolución verde marcó tremendamente a toda la agricultura y la vida de las personas. Y en cada comunidad no lo mencionan, ¿verdad, Roberto? Es una crisis tremenda lo que provocó eso, porque deterioró la agricultura y acabó con biodiversidad. En la costa sur, en el río Coyolate, había 21 especies de peces, fíjate, y la gente realmente comía de esas especies. Ahora no hay ni una sola especie. Entonces eso te indica el deterioro ambiental que provocó toda la agroindustria. Estamos hablando desde el algodón, el hule, ¿verdad? La caña de azúcar ahora, la palma africana, el avance de todo eso, un deterioro tremendo, por supuesto, los eventos sociales importantes, históricos, como el conflicto armado, ¿verdad? La llegada la gente recordaba también los momentos históricos de la Revolución de Octubre y cómo la contrarrevolución, ¿verdad? El movimiento liberacionista quiebra con un proceso y eso se ve reflejado en todo el país, ¿verdad? Había una primavera que estaba surgiendo y de repente se ve truncado, la llegada de todos los gobiernos militares, toda la gente recuerda ese deterioro y cómo ellos vivían antes sin necesidad de tener tanto dinero, porque había una riqueza natural que les daba de comer. Había un anciano que decía, nosotros no teníamos dinero, pero comíamos todos los días. En la costa sur se comía pescado o las frutas del lugar, es un paraíso terrenal la costa sur, ¿verdad? Pero ahora se necesita dinero para comer. Entonces, si no tenés acceso a un trabajo mediano, no puedes vivir, ¿verdad? Es parte de la problemática. Es una problemática que vemos, es rezagos de varios años, varias décadas, y también lo importante de poder utilizar y la memoria, de tener presente para poder reconstituir y poder generar con las nuevas generaciones un diálogo que permita pues, poder conocer en principio para poder echar a andar, ¿verdad? Roberto, ¿alguna problemática precisa que tú recuerdes? Mira, un tema que para nosotros es interesante es toda la reflexión sobre la nutrición y la salud, ¿no? Cuando el terremoto, uno de los primeros problemas que detectamos fue que el incipiente esquema de salud pública había sido quebrado, ¿no? Entonces las comunidades necesitaban ellas mismas resolver problemas, digamos, inmediatos. Y ahí ellos acudieron a
ancianos que tenían ciertos conocimientos en plantas medicinales. Entonces, ahí nos dimos cuenta nosotros la importancia de algo que era marginal y era visto como cosas de comadronas. Ajá, sí. Y el rol mismo de las comadronas en la salud de la comunidad. Entonces, ahí empezamos a visualizar un enfoque de salud nuevo, en que era partiendo de los conocimientos de la comunidad, lo que ellos tenían como soluciones a determinadas cosas. Y primero sistematizarlo, bueno, acopiarlo y devolverlo a la propia comunidad en la formación de promotores. Y ahí yo insisto, y es una de las cosas que yo creo, el rol de los líderes comunitarios formados para poder multiplicar ese saber. A eso se le ha llamado promotores de alguna forma, pero se ha un poco deformado el concepto de promotores, porque los promotores en este concepto van de abajo hacia arriba, son seleccionados por la comunidad, se identifican con la comunidad y los de arriba tienen que seleccionar a partir de eso, y no al revés, que son seleccionados desde arriba y se le imponen a las comunidades. Y esto deforma el rol de los promotores. Entonces, esa es una primera. Y en salud fue clave. Entonces, la batalla para nosotros fue identificar esas plantas medicinales, esos procedimientos que usaba la comunidad y poderlos sistematizar y validar técnica y científicamente. Ese fue nuestro trabajo. Muchas gracias, Roberto. Vamos a ir a una pausa, amable audiencia, y les invitamos a que puedan seguir viendo las entrevistas que se pasarán a continuación. Muchas gracias. Soy Wendy Santa Cruz, investigadora, formé parte del equipo Sinergias del área de estudios sobre campesinado. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo que se llamó Nuevas Sinergias para mayor efectividad de los programas en seguridad alimentaria y nutricional. Y a partir de eso, pues tuvimos contacto, trabajamos con varias comunidades en el área del occidente del país y sobre todo en San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango. Y a partir de esa experiencia, pues quise entender un poco la comunidad como lo que generalmente concebimos es que es un grupo de seres humanos, que se ubica en un territorio físico, pero también un territorio simbólico, que cuenta con algunos elementos comunes como el idioma, costumbres, ciertas tradiciones, historia, valores, digamos, estatus, prácticas, actividades económicas a veces comunes, pero también a veces tenemos como una idea muy utópica también de las comunidades y a veces pasamos por alto que esas comunidades, y más en un país como Guatemala, tienen problemas, hay conflictos, porque dentro de la comunidad también existen relaciones sociales, y dentro de esas relaciones sociales pues se aspira a que haya interdependencia, armonía, de que haya proximidad, de que la comunidad esté cohesionada y demás, pero en un marco de un sistema capitalista y donde hay cada vez más individualismo, pues eso también permea de alguna manera, digamos, todos los espacios sociales y culturales en el país, pero también dentro de eso se dan las contradicciones, entonces también hay lazos solidarios, también hay preocuparse por el bien común, también hay esfuerzos por organizarse y resolver los problemas que existen en la comunidad. Entonces, a partir de esa idea compleja de qué es una comunidad y de entenderla también como un organismo vivo, porque está conformada por recursos naturales también y por personas, por seres humanos, tampoco es algo estático, digamos, es muy dinámico y puede ir cambiando, y la organización también de las mismas personas que habitan en esa comunidad puede ir transformando esa comunidad. De tal manera que nosotros lo que hicimos en esa experiencia fueron planes de vida comunitarios.
que lo que aspiraban, digamos, es tomar una fotografía de la comunidad, de cuál es su hoy, pero también de recuperar la historia de cómo se conformó esa comunidad, cuál fue el objetivo común que tuvieron sus fundadores para conformarla, digamos. Y también cuáles han sido todos esos esfuerzos organizativos que ha transitado la comunidad para mejorar algunas cosas, ¿verdad? A veces hay comunidades que no tenían acceso al agua, a luz eléctrica, no tenían una escuela, etcétera, y algunas de estas luchas fueron logrando que las comunidades fueran obteniendo esto. Sin embargo, no es suficiente, sobre todo en el tema económico, ¿verdad? Hay situación de hambruna que viven las comunidades, de periodos en que hay escasez de estos alimentos, de escasez de fuentes de trabajo, de escasez de oportunidades para los jóvenes. Entonces se trataba de hacer censos comunitarios para ver actualmente estas comunidades, cuántas personas habitan en ellas, cuáles son sus principales actividades económicas, etcétera, ¿verdad? Entonces esta fotografía a la comunidad le puede permitir, para entrar un poco en la importancia que tienen los planes de vida, les puede permitir contar con una herramienta técnica por la parte de cómo se recuperan los datos a través de censos, y esto porque el mismo Estado, desde el último censo que tenemos es del 2002, no hay un nuevo censo, así que para la cuestión de las políticas públicas y de que estas realmente sean efectivas, el Estado ahorita no cuenta con un instrumento que le permita tener datos reales de la misma población. Y muchas veces las nuevas generaciones ignoran la historia de cómo se conformó la comunidad, cuál fue ese objetivo común que se tuvo inicialmente, y es muy importante que haya memoria en las comunidades de estas luchas que se tejieron, para también con este reconocimiento de la historia y de la memoria que puedan tener, puedan plantearse una mirada a futuro en conjunto. A veces, digamos, tiene más fuerza de que si cada familia busca su propia sobrevivencia en lo individual, entonces de repente hay algún producto que siembran en común y cada quien, digamos, en lo individual puede buscar un mercado, pero muchas veces quienes se los compran determinan los precios, mientras que si se hace en colectivo, pues ellos pueden ubicarse mejor, buscar mercados solidarios, ver de qué forma hay otro tipo de intercambio entre ellos, y la comunidad también como sujeta, digamos, de su propio desarrollo, puede aprovechar los conocimientos que ahí mismo tiene como comunidad, y entonces el plan de vida contribuye también a evidenciar parte de esos conocimientos que están ahí. Claro que esto es un proceso a largo plazo y un plan de vida no es un punto de llegada, sino que un punto de partida que puede permitir que la comunidad, a través de sus liderazgos, pues tome otras iniciativas y se plantee metas a futuro